Buen Dios y Padre, te damos gracias porque tenemos este tiempo de aprender de ti. Enséñanos, Señor, muéstranos qué quieres de nosotros, qué quieres cambiar de nuestro corazón, qué quieres hacer con nuestras vidas, Señor, Eh, porque para eso estamos reunidos el día de hoy, para escuchar tu voz, para alabarte, glorificar tu nombre y reconocer que somos pecadores delante de tu presencia y que necesitamos día a día de ti, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como ven ahí, la palabra dice, ¿cierto? Agradar. ¿Qué es agradar? Bueno, según la RAE dice, agradar es el placer, contentar o satisfacer, y tiene este respecto el significado semejante de complacer, cuando se trata del atractivo que es sobre nosotros y ejercen el mérito o las cualidades de una persona o cosa para agradar, y se acerca al otro sentido que es de gustar, con el sentido de querer satisfacer al otro. ¿Ya? Entonces, en resumidas palabras, es querer satisfacer a otro. No sé si le ha pasado a los matrimonios, ¿cierto? Yo trato de siempre agradar a mi esposa, no sé, Álvaro a Araín, Pablo, ¿cierto? A Lavero, David a Cassandra, en el caso de los hombres. Pero yo cuando chico, bueno, no tan chico en realidad, como a los 15 años, mi papá siempre me contaba la historia de lo que él vivía cuando él era pequeño. No sé si a todos le ha pasado, pero en lo personal mi papá me contaba historias de él cuando él era pequeño. Y al recordarlo me causaba nostalgia y al mismo tiempo me hizo pensar mucho. No en ese tiempo, pero sí cuando conocí al Señor. Él me contaba que cuando iba a la calle a jugar con sus amigos y también con sus hermanos, mi abuela siempre le pedía que antes de que llegara mi abuelo a la casa, ellos tenían que estar adentro de la casa. Pero no solamente estar adentro, sino que entrar, bañarse, vestirse bien y esperar a mi abuelo. ¿Con qué fin? Con el fin de cenar todos juntos, pasar la noche juntos en familia y después ellos ir a acostarse. Entonces, mi abuela trataba siempre de agradar a mi abuelo y obligaba a mis tíos y a mi papá a entrarse. Y durante los años esto se fue colocando o se fue haciendo costumbre en cada uno de ellos y ya no era necesario que mi abuela los fuera a llamar para que se, sino que ellos miraban la hora o preguntaban la hora y se entraban. Y se bañaban y estaban todos listos esperando. Y eso a mi abuelo le agradaba mucho, porque mi abuelo era tan apegado a la familia, le gustaba que mi familia estuviera tan unida, que no tenía que obligar a sus hijos a hacer lo que él quería. Eh, en las escrituras se nos muestra también de cómo agradar a Dios. Y que esta tarea no nace de la noche a la mañana. Y aún así nos cueste, Él con mucho amor nos ayuda con su Espíritu Santo a agradar en cada área de nuestra vida a nuestro Señor. Nosotros somos moldeados, ¿cierto?, al carácter de Cristo mientras vamos creciendo, pero no es una conducta de agradar de inmediatamente al Señor. De hecho, hasta el día de hoy seguimos pecando y no agradamos en todo a nuestro Señor. Pablo estuvo enfocado en la misión, Pablo estuvo directamente enfocado en las misiones y él se dedicó toda su vida a que los hermanos escucharan el consejo de él, a que los incrédulos, ¿cierto?, escucharan el mensaje de la salvación y que vieran las misericordias de Dios y que cada uno tuviera un cambio drástico en su vida, que agraden al Padre y que todos los creyentes vivamos haciendo la voluntad de Dios. Lo que veremos hoy tiene relación con eso, con agradar. ¿Somos nosotros capaces de agradar a Dios? ¿Cada uno de nosotros es capaz de agradar a Dios con nuestras propias vidas? ¿Somos hijos obedientes que no necesitamos que nos repitan cada día las cosas? ¿Somos hijos que están agradando a Dios cada momento de nuestra vida y, y obedecerle en todo a Él? El texto que quiero compartirles hoy, hermanos, está en Romanos. Y la pregunta que hago es, ¿cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo yo como creyente puedo agradar a Dios?
Así que hermanos, vamos a Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Sin duda un pasaje muy conocido, un pasaje quizás que lo hayamos escuchado muchas veces, eh, pero nunca deja de ser necesario volver a pasar por estos pasajes. Dice así Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, como decíamos, ¿cuál es la pregunta principal? ¿Cómo poder agradar a Dios, cierto? Bueno, para poder agradar a Dios, debo estar enfocado en cómo vivo mi vida, en cada momento, cómo yo como creyente vivo mi vida, cómo yo me desarrollo al momento de levantarme, al momento del desayuno, al momento de bañarme, al momento de salir de la casa, hermano. ¿Estoy agradando a Dios en todo o solamente en algunas cosas? Y no quiero tomar como el texto literal, pero sí quiero tomar algunas cosas que aparecen en el texto. Y la pregunta clave es, ¿cómo puedo agradar a Dios? Y una de las cosas que veo es vivir considerando su misericordia. De hecho, Pablo parte con esto. Hermanos, ruego por las misericordias de Dios. Y es necesario hacerle las preguntas al texto. ¿Cuál es la misericordia de Dios? ¿Cómo vivo la misericordia de Dios? ¿Dios tiene misericordia conmigo? ¿Se ha hecho esas preguntas? Bueno, la verdad es que sí, Dios tiene mucha misericordia con nosotros. Y la primera de ellas está en la salvación que tuvimos en Cristo, hermano. Pablo conocía muy bien las misericordias del Señor y hace un llamado enfocado en eso. Él ruega por la misericordia de Dios y es aquí donde hacemos la pregunta, ¿qué es la misericordia de Dios? ¿Para qué sirve la misericordia de Dios? Y yo creo que muchos sabemos cuál es el primer acto de misericordia de nuestro Dios. Y el primer acto es no dejarnos morir. Nosotros vemos en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros como creyentes tenemos el privilegio, hermanos, de no morir. Y aún así los incrédulos tienen el privilegio de no morir. Aún así en los incrédulos podemos ver manifestada la misericordia del Señor. Porque ¿qué dice el pasaje? Por cada pecado que uno hace, la recompensa que uno debe recibir es directamente la muerte. Por causa de nuestro pecado deberíamos morir de forma inmediata, pero por la misericordia que Él ha querido darnos, mediante su Hijo Jesucristo, no hemos muerto. Las mentiras, la hipocresía, la envidia, la lujuria, la codicia, el querer ser reconocidos por lo que hacemos bien, todo eso y más nos lleva directamente a la muerte, pero su inmensa misericordia, gracias a su misericordia, no hemos sido consumidos, hermanos. La otra parte es una misericordia inmerecida. Siendo todos desobedientes, conscientes o inconscientes de mi pecado, Dios es misericordioso con todos, hermanos, con todos. Yo, sabiendo lo que hago y también haciendo pecados que no estoy consciente, aún así el Señor debería pagarme con la muerte. Pero aún no estando consciente, el Señor tiene misericordia de mí, y es una misericordia inmerecida. Lamentablemente, muchos de nuestros pecados lo hacemos a conciencia, engañándonos a nosotros mismos. De hecho, uno que vivimos en la propia carne este último tiempo han sido los permisos colectivos, no sé si le ha pasado, pero sabiendo que hasta hace una semana, ¿cierto?, uno no podía tener las libertades que uno quizás tiene ahora, había gente que mal usaba los permisos. O sea, había gente que tenía el permiso laboral, ¿cierto? Y lo usaba ya después del trabajo voy para allá, o antes del trabajo voy para tal lado, siendo que el permiso colectivo ¿para qué era? Para ir al trabajo, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, porque tenía un fin, el que no hubiera movimiento entre personas para un contagio, ¿cierto? Pero nosotros
muchos de nosotros quizás mal usamos estos permisos, quizás el permiso para ir a comprar, y lo usaba para ir a ver un familiar, o para ir a ayudar a algún hermano a alguna casa. Muchas situaciones pasaron así, pero son pecados que lo hacemos a conciencia, hermanos. También otro pecado muy común, el voy a orar por ti, el que usa cuando usamos la lengua. No, hermano, voy a orar por ti. Y pasan 5 minutos y me olvido de qué es lo que tenía que orar. O me olvido de que le dije al hermano que iba a orar por él. O cualquier otro tipo de pecados, hermanos. Nosotros tenemos la misericordia inmerecida del Señor. De hecho, Dios tiene el derecho de aplicar su disciplina cada vez que pecamos. Tiene el derecho de aplicar su disciplina. Nosotros a veces pensamos que no, Dios lo hizo, o sea, pues perdón, yo pequé, pero Dios es tan misericordioso, no, no me va a pasar nada. Pero cuando Dios quiere aplicar su disciplina, nosotros después, con hipocresía, le decimos, ¿por qué me pasan estas cosas, Señor? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Qué te he hecho, Señor? Con hipocresía. Bueno, si de verdad el Señor quisiera responder a todas esas preguntas de las cosas que yo he hecho mal, y no me he arrepentido, porque es necesario el arrepentimiento, con seguridad Dios nos mandaría una lista larga, una lista muy larga con todos nuestros errores que nosotros no hemos arrepentido. Es necesario, hermano, siempre que nosotros cometemos un pecado, pedirle perdón al Señor, no esperar hasta el final del día, porque hay muchos pecados que el Señor no nos ha perdonado. Nosotros de repente mentimos, después tenemos un mal pensamiento sobre alguien, los que manejamos de repente, ¿cierto? Ay, se cruzó, ay, aquí, allá. ¿Por qué pasa? Es la naturaleza nuestra, la naturaleza pecaminosa que llevamos, y nos olvidamos que tenemos que arrepentirnos de esos pequeños pecados. Pero esos pequeños pecados también pueden activar una disciplina del Señor. Pero aún así, su misericordia es inmerecida. Nosotros sabemos que Dios es misericordioso por todo lo que dice en la Escritura, y aun cuando vienen los momentos de prueba, sufrimiento o disciplina, aún ahí la misericordia de Dios está activa, se está ejecutando para no darnos la muerte, que es lo que realmente usted y yo merecemos. Obviamente, los que somos creyentes, Cristo pagó, ¿cierto?, en la cruz, con la muerte, pero aún así, por causa de nuestro pecado, su disciplina debe activarse, y aún así su misericordia está por delante de forma inmerecida. En el momento que yo considere realmente su misericordia, lo que Él hizo por mí, lo que Él hace por mí, lo que yo soy en Cristo, me podré presentar como sacrificio vivo y podré transformar mi vida. Entonces, para poder agradar a Dios, primero debo considerar su misericordia y también vivir transformando y presentando mi vida. Bueno, estos pasajes me los salté delante, pero no importa. El segundo punto es cómo puedo vivir agradando a Dios, ¿cierto? Vivir considerando su misericordia es el primer punto, y vivir transformando y presentando mi vida, presentándonos como sacrificio. Hermanos, nosotros debemos ofrecer nuestros cuerpos, nuestra vida entera como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como instrumentos para el servicio por completo, perdón, delante de su presencia. Delante de su presencia. Quiero que veamos un pasaje que está en Levíticos. No sé si David me puede ayudar a leer, por favor, hermano David, ¿alguna? En Levíticos, aquí te lo coloco. 17, del 7 al 9. Gracias por ahorrarme la búsqueda. Dice así: y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciera holocausto o sacrificio y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón sea igualmente cortado de su pueblo.
Muchas gracias, hermano. Pero, hermanos, aquí vemos a un pueblo, después de haber estado cautivo, ¿cierto?, en Egipto, en el desierto, y Moisés, Dios le dice a Moisés que escriba esto, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales han fornicado. Tendrán esto por qué cosa? Esto por estatuto perpetuo por sus edades. Al día de hoy nosotros no hacemos sacrificios de animales. El Señor Jesucristo fue el sacrificio vivo, ¿cierto?, que se presentó en la cruz por todos nuestros pecados. Pero hermanos, aún así nosotros como creyentes ofrecemos sacrificios a quien no corresponde. Ofrecemos nuestro tiempo a quien no corresponde. Ofrecemos todo lo nuestro a las cosas que no corresponden. Estos hombres no querían presentar el sacrificio donde correspondía. Su interés no era presentarse delante de Dios, sino que lo hacía para los demonios, para ellos mismos, para su cuerpo, para su carne, para sus placeres. Eso es lo que ellos hacían. Y Dios les dice, bueno, si esto lo hacen, que se vayan del pueblo, no sirven. Si no los quieren presentar delante de mí, no sirven. Hermanos, ¿en cómo estamos nosotros en esta condición? ¿Presentamos nuestra vida como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios en su presencia? Las cosas que yo hago como creyente, mi vida como creyente, las cosas que digo, las cosas que hablo. La vida de creyente no es algunos momentos del día o de la semana, cuando me junto con los hermanos. No, la vida de creyente es todos los días, todo el día y noche, 24/7, como se dice. Y cada momento que yo ofrezco mi vida, debo ofrecerla a Dios en cada momento. De hecho, Pablo lo dice de esta manera. Perdón, no lo escribí, no lo está, perdón. Pero Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 10:31, cuando él se enfoca en todo, si bien pues todo lo que hagáis, si bebéis o coméis o haced cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo, hermanos, todo. ¿Me presento como sacrificio vivo delante del Señor todos los días? El segundo punto es no conformándose a este mundo, dejando todo de este mundo, todo lo que nos aleja de Dios, la fama ambiciosa. ¿Por qué le pongo ambiciosa? Porque hay hermanos que son famosos, ¿cierto? Pero no es su ambición de ser famoso, sino que lo son porque el Señor le ha permitido que muchos hermanos lo conozcan. No sé, John MacArthur, Suger Michelin, Miguel Núñez, ¿cierto? Son hermanos famosos y uno ve sus vidas, pero no tienen esa ambición de querer fama. Yo estoy hablando de esta fama que nos encierra, esa y que yo quiero ser más famoso, que el mundo me conozca y que me conozcan de cualquier manera. No por la palabra del Señor, sino que por hacer cualquier cosa. Los youtubers, por ejemplo. ¿Alguien aquí ha querido ser youtuber? Yo no, pero esa fama, ¿cierto? Que demanda el tiempo y demanda hacer cualquier cosa solamente por placer, eso es una fama terrible, algo que nos lleva y consume. Está la pornografía también. La pornografía no es solamente esas páginas de triple X que están en internet, sino que la pornografía también se transmite en los comerciales, cuando quedo pegado en comerciales, cuando estoy viendo alguna película, alguna serie y dejo las imágenes sexuales ahí que corran libremente, ¿qué tal? Yo soy tan fuerte que no me pasa nada. Mentira, hermano. Eso igual contamina. Y eso es pornografía, directamente. Si usted no lo quiere ver así, bueno, hay que acercarse más a la escritura, pero si eso es pornografía, hermano, es pornografía y eso contamina la mente. Los hombres a veces somos más vulnerables a ese tipo de cosas. Un cartel en una carretera de alguna propaganda de ropa interior. O las mujeres también son vulnerables a eso, a la codicia de hombres, artistas famosos, ¿cierto? Que aparecen, cantantes, actores. ¡Uy, qué hermoso es, qué bello es!
refiriendo así a hombres casados, y mujeres casadas refiriéndose así de hombres casados. Son cosas que contaminan y que nos alejan del Señor. Y lo hemos normalizado tanto que nos engañamos a nosotros mismos. Los programas de televisión, el consumismo. Usted es la persona que tiene que sale a comprar porque necesita comprar, necesita zapatos. Tengo 50 zapatos, pero necesito otro zapato más. No, tengo que llevar el auto. No, hay que cambiarle esto al auto. Lo digo a los hombres. El consumismo, hermano, nos aleja también del Señor. El consumismo es decirle a Dios que lo que tú me das no lo necesito y me hace falta más. Y como tú, Señor, no me lo das, prefiero yo ir a buscarlo. Eso es el consumismo. Netflix. Ahora está Disney Plus. Yo con eso. El fútbol. Son cosas cotidianas, ¿cierto? No son cosas lejos de nuestra realidad, son cosas cotidianas que nosotros vivimos, pero que las normalizamos tanto que pensamos que no estamos pecando. Y decimos, no, yo no estoy conforme a este mundo. Pero si me pongo a pensar detalladamente de las cosas que estoy haciendo, bueno, a veces estamos más involucrados en el mundo que con el Señor. Otro ejemplo claro, el trabajo. A veces decimos que no tengo tanto tiempo para ayudar a los hermanos, o no tengo tiempo como para ir a ayudar a arreglar el templo. Y faltamos. Y nos vamos porque decimos, ¿sabes qué, hermano? Estoy toda la semana en el trabajo y necesito estar con mi familia. Y es válido estar con la familia. No estoy diciendo que no sea válido. Pero a veces somos tan egoístas que le damos más trabajo a dos hermanos que pierden un día sábado, en vez de ir 20 hermanos a hacer el mismo trabajo, y hacer ese trabajo quizás en una hora, pero a esos dos hermanos que van a trabajar tienen que estar todo el día, y ellos sacrifican el tiempo con la familia. Y no pensamos en eso. No sé si recuerdan una vez cuando hablábamos en Filipenses, cuando Pablo decía, yo quiero que crezcan en todo el conocimiento de Dios, en lo excelente. Cuando Pablo habla de lo excelente, perdón, Pablo se enfoca en eso, no en las cosas buenas. Por ejemplo, en este caso es bueno estar con la familia porque lo necesito, pero hay una necesidad en la iglesia y van a haber solamente dos hermanos que también van a perder su tiempo con la familia. Lo excelente es juntarnos todos los hermanos, en este ejemplo, juntarnos todos los hermanos, hacer ese trabajo en menos tiempo para que todos podamos disfrutar en familia, cada uno en sus casas. Eso es la forma en la que Pablo pide que piensen los hermanos. En lo excelente, no en lo bueno, en lo excelente, en lo que agrada a Dios. Y eso es igual a no conformarnos con este mundo, hermano. Es lo mismo a no conformarnos con este mundo. Porque si nosotros lo paramos con nuestro trabajo, a veces nuestro jefe nos dice, ¿te puedes quedar una hora más? Y nos quedamos una hora más. ¿Por qué? Porque hay más plata quizás, o quizás porque me pueden echar. Pero cuando son las cosas del Señor, bueno, el Señor puede esperar. Y siempre el Señor puede esperar. Aquí viene el pasaje que estaba el Levítico, perdón, en 1 Corintios 6:12, que dice, todas las cosas me solicitan, mas no todas me convienen. Todas las cosas me solicitan, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. No se deje dominar por las cosas del mundo, hermano. Yo puedo hacer la voluntad de Dios en el trabajo, sí, puedo hacer. ¿La puedo hacer en mi casa? Sí, la puedo hacer también. Pero examinémonos bien nuestro entorno y estimulémonos más a lo que realmente nos edifica como hijos del Señor. Las cosas importantes para el Señor, en eso debo pensar, no las cosas importantes para mí. Si yo no quiero conformarme con este mundo, debo pensar en las cosas que son importantes para Dios. No es lo que es importante para mí, algo muy común, como decían antes, cuando dejamos la iglesia de lado. ¿Y por qué me enfoco tanto en la iglesia, hermanos?
Bueno, la simple razón de por qué me enfoco tanto en la iglesia es porque Cristo amó y ama a su iglesia, que dio su vida por ella y se entregó a sí mismo por ella. ¿No debemos nosotros hacer lo mismo por ella? Quizás no morir, si el Señor ya murió por ella, pero sí entregarnos y tener esa misma pasión que el Señor Jesucristo tuvo por ella. Yo me preocupo por los hermanos, me preocupo por cada miembro de la iglesia. Como miembro de Santiago, me preocupo por los miembros de San Felipe, la iglesia hija. Conozco a los miembros de San Felipe, conozco los nombres de ellos, he dedicado mi tiempo a visitarlos, o a llamarlos, ahora, bueno, visitarlos no, no se puede por pandemia, pero a llamar. Lo mismo para San Felipe, conozco a los que nos están apoyando, conozco al pastor de la iglesia de Santiago, conozco a los hermanos que nos están ofrendando para poder mantener nuestra obra en San Felipe. Hermano, esto es un conjunto y a veces nosotros decimos, o pensamos, estamos tan bien, en la realidad estamos tan cómodos que nos olvidamos de las cosas esenciales que nos corresponden como iglesia, como miembros de la iglesia del Señor, como siervos. El Señor nos salvó, nos hizo sus hijos, pero también quiere que le sirvamos. No quiere que nos quedemos en esa condición de hijos solamente, sino que quiere obreros, siervos, en todas las áreas, en todas, hermano, en todas partes de la iglesia hace falta gente, siempre, siempre. No, no están todas las áreas cubiertas en la iglesia. Si usted quiere servir, busque en qué servir. Púntele al pastor, o algún diácono, o algún hermano. Hermanos, ¿dónde puedo servir? Acá hay cupos. En San Felipe tenemos cupos. Hermano, si quiere servir, tenemos cupos en San Felipe. En Santiago yo sé que también hay muchos cupos. Si usted quiere servir, hay muchos cupos para servir a la iglesia del Señor. Y a veces nosotros tenemos miedo de servir a la iglesia del Señor porque nos dicen, ay, qué fanático eres, ¿por qué estás tanto tiempo en la iglesia? Bueno, el Señor me tomó para vivir en su iglesia. Obviamente no hay que descuidar, ¿cierto?, a nuestra familia, a nuestros familiares incrédulos, no estoy diciendo que los descuidemos, pero estoy diciendo que seamos más preocupados por las cosas del Señor, por la iglesia del Señor. Sigamos avanzando. Desechando el pecado, hermanos. Desechando el pecado. No sé si logra ver bien este video. ¿Sí? ¿Lo ven bien? Háganme con el dedito para arriba. Ya. Gracias. Bueno, esta es una osa que vivió 20 años en cautiverio. 20 años. Y cuando la liberaron, sigue viviendo en cautiverio. Ella está libre, pero si se dan cuenta, si se dan cuenta, está en círculos. Como que si aún viviera en la jaula. No somos nosotros así, hermanos. Porque el Señor, cuando nos liberó, seguimos viviendo en una jaula, esclavizados, cometiendo los mismos pecados que antes de ser creyentes. La verdad es que nosotros debemos desechar el pecado, hermanos. Esta osa tiene todo el bosque para moverse. Nosotros tenemos libertad en Cristo, hermanos, para disfrutar todo lo que el Señor nos ha dado. El Señor nos dio la libertad de no pecar, hermanos. El privilegio de no pecar, no así como los incrédulos. El incrédulo es esclavo del pecado. Y por esa razón va a seguir pecando. Nosotros tenemos esa libertad de que podemos decir que no. No lo voy a hacer porque esto no agrada al Señor. No voy a seguir esa corriente porque esto me agrada al Señor. Voy a dejar de hacer cosas porque esto agrada al Señor. Piensa en su vida, qué cosas tiene aún desde el momento de ser incrédulo. O cuando estaba apartado del Señor, qué cosas aún permanecen ahí esclavizándolo.
El Señor pide que desechemos todo el pecado, todo lo que nos esclaviza, todo lo que nos atrapa, todo eso que nos aleja de Dios, todo eso que no quiere mantener una vida de santidad. ¿Usted es libre en Cristo? Amén. Yo soy libre en Cristo. Entonces aprovechemos esa libertad que tenemos en Cristo. Cantamos al principio. Libertad. Y si alguno permanece esclavo del pecado, aún es tiempo, hermano, de arrepentirse y buscar al Señor y pedirle perdón por permanecer en la pornografía, por permanecer en el consumismo, por permanecer con esa ansiedad de querer hacer las cosas a mi manera, de no buscar a Dios. En los matrimonios también pasa mucho eso, de pelear y no buscar a Dios, y querer solucionar los problemas nosotros. Y se nos olvida que tenemos que orar, pedir la dirección del Señor y que nos ayude con su dirección a solucionar el problema. Ese es el formato bíblico. Pero pensamos que el formato bíblico es anticuado, como que no sirve ahora. No, mentira, hermano. El formato bíblico es el que debemos seguir siempre. Si me equivoqué, perdóname. Si él se equivocó, te perdono. O si él se equivocó, también te perdono. Pero ese es el patrón. Debemos dejar el pecado, hermanos. Dios nos creó con una nueva naturaleza a todos nosotros. De hecho dice, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno es una nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Disfrutemos ese privilegio de que todas las cosas son nuevas, que tenemos esa libertad de no pecar. Y el último, ¿cómo puedo agradar a Dios? Viviendo en su voluntad. Como vimos en los puntos anteriores, ¿cómo puedo vivir en su voluntad? Bueno, uno de ellos, el camino, es creciendo en la salvación y renovando nuestro entendimiento. Creciendo en la salvación es importante, creciendo que yo, porque soy creyente, debo seguir madurando, dedicando el tiempo de mi vida cristiana, teniendo comunión con hermanos y vivir en obediencia sin cuestionar las ordenanzas de Dios, sin cuestionarlo a Él. En Filipenses 2, 12 al 13 dice, por tanto, amados míos, no, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Esa palabra ocupados tiene la intención de hacerlo de forma constante, no cuando te acuerdes, sino que siempre debes acordarte que debes ocuparte de que eres salvo. Siempre debes estar preocupado de que eres un creyente. Y eso te va a mantener enfocado. Eso te va a mantener viviendo en la voluntad del Señor. Ocúpense, hermanos. No solamente cuando esté yo presente, dice Pablo, sino que cuando yo no estoy presente, tú debes enfocarte en que tú eres creyente y debes vivir agradando a Dios. Porque Dios es el que en vosotros, dice, produce así el querer como el hacer. ¿Por qué cosa? Por su buena voluntad. Si usted quiere vivir en la buena voluntad del Señor, preocúpese día a día de que es creyente. Y enfoquémonos día a día en que realmente somos hijos del Señor y que queremos agradarle y queremos buscarle. Ese era el sentir del apóstol. Sea en nosotros, también por nuestros hermanos, preocupados de los hermanos. Hermanos, sabes que te estás cayendo, déjame ayudarte. ¿Ustedes le han dicho eso a algún hermano? Hermano, ¿sabéis que te viene esta situación? ¿Podemos hablar? Y si el hermano dice, que te metí, bueno, déjelo. El hermano ya es porque está lejos. Quizás lo vio en esa situación porque ya hace mucho tiempo que está lejos. Pero si a nosotros nos ven y hermano, alguien me dice, ¿sabes qué? Te quiero ayudar, bueno, yo debo ir con un espíritu humilde y decirle gracias por ayudarme. Que ese hermano, a veces vienen hermanos, quizás le ponen un poco de su cosecha, pero igual es necesario escuchar. Porque a veces esos hermanos ven algo que yo no veo. Y es necesario cambiar de mi vida.
Entonces, hermanos, enfoquémonos en nuestra salvación, dediquémonos a estar pendientes de nuestra salvación. ¿Para qué? Para vivir en la voluntad del Señor. El otro es renovando nuestro entendimiento. Yo sé que sabemos que la salvación no es nuestra, ¿cierto? Y por lo mismo, eh, tenemos que mostrar delante de Dios que somos pecadores. Pero aún así en esto, Dios no, nos pide que razonemos como Él razona. La Biblia es antigua, son mandatos antiguos, sí, y esa es la forma correcta de la que hay que pensar. No con las nuevas formas, con la modernidad de hoy en día, no con esas formas light de ver la vida. No, es ver las cosas como Dios las ve. Y si yo aún no renuevo mi entendimiento con las cosas del Señor, bueno, debo enfocarme en eso. La renovación es creer que lo que es excelente para Dios es lo que yo debo hacer. Si para Dios es excelente, yo debo pensar como Dios piensa. De hecho, no me acuerdo en qué pasaje dice, pero Pablo habla de tener la mente de Cristo. Bueno, tener la mente de Cristo es pensar como Cristo piensa. Y nosotros la tenemos. Pero como vimos en el punto anterior, vivimos tan presos o vivimos como esclavos todavía, que no podemos aplicar la mente de Cristo a nuestras vidas. Bueno, Pablo aquí pide que renovemos nuestro entendimiento y que vivamos en su voluntad. Eh, las groserías, los malos pensamientos. El Señor Jesucristo decía, lo que contamina al hombre no viene de afuera, lo que contamina al hombre viene de adentro. ¿Y por qué contamina? Porque no está renovado. Santiago dice, de la misma cisterna sale bendición y maldición. No, esto no puede ser así. De una cisterna debe salir solamente bendición. Eso es lo que pide Santiago, ¿cierto? En su carta. Si ustedes de su lengua no deben hablar maldición para el hermano y bendición para Dios. No, eso no junta ni pega. Usted cuando renueve ese entendimiento, cuando nosotros como hijos de Dios renovemos nuestro entendimiento, vamos a hablar bendición. No va a salir esa contaminación. Vamos a pensar como Cristo pensaría y vamos a hacer las cosas que Cristo haría. Si hacemos estas cosas que vivimos en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo puedo agradar a Dios entonces? Vivir considerando su misericordia, vivir transformando y presentando mi vida y viviendo en su voluntad. No pretendamos, hermanos, que vivir agradando a Dios con una vida light, como el día de hoy, vamos a decir, no, yo estoy bien con el Señor. No pretendamos decir que estamos bien con el Señor con una vida así. Él sabe que soy pecador. Él sabe que yo no entiendo. Él sabe que a mí me cuesta. Pero Él también nos dio el Espíritu Santo para poder arrepentirnos cuando nos equivocamos. Quizás redunde mucho en esto, hermanos, pero es necesario. Pablo decía, yo le voy a repetir las mismas cosas porque para ustedes es útil, para ustedes es seguro escuchar las mismas repeticiones siempre. Porque a veces nosotros decimos, ay, que ya está predicado, escuché, o ya el Isaac nuevamente está hablando lo mismo, o el hermano X, o el pastor Víctor, o el pastor Juan, sea quien sea, nuevamente lo mismo, es porque, bueno, el Señor algo quiere cambiar en mi vida. Algo hay, si me están repitiendo por todos lados lo mismo, es porque el Señor quiere que mi vida cambie. El Señor quiere que yo le agrade a Él en todo. Para el cristiano no es imposible cambiar, hermanos. No es imposible. Para el incrédulo sí. Pero para el Hijo de Dios no es imposible cambiar. Si usted dice que para mí es difícil cambiar mi actitud, es porque usted me está dejando su carga en el Señor. Pero decía, echar toda vuestra ansiedad sobre Él. No sobre el hermano, no sobre un libro, no sobre una predicación, no, sobre Él. Y así voy a poder cambiar.
porque Él tiene cuidado de mí. ¿Mis hermanos pueden tener cuidado de mí? Sí, pero Dios tiene mayor cuidado de mí. Así que si yo tengo un problema, lo echo sobre Él. Si yo no puedo cambiar, Señor, no puedo cambiar. Ayúdame tú a cambiar, pero sobre Él. No sobre mis amigas, no sobre mi esposo, no sobre mi esposa, no. Son instrumentos del Señor, sí, pero sobre Él. Y Él va a ayudar a agradarle a Él. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Bueno, debo presentarme delante de Él siempre. Dios no ha cambiado, hermanos. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, Él es el mismo siempre. Su Espíritu Santo también ha sido el mismo siempre. El mismo Dios que ayudó a David contra Goliat es el mismo Dios que me puede ayudar a mí. El mismo Dios que sacó a Israel de Egipto es el mismo Dios que puede sacar a mí de mi cautiverio. El mismo Dios que ayudó, que sacó a Babilonia, el mismo Dios de Daniel, que ayudó a Daniel estando cautivo 70 años. El mismo Dios que me puede levantar a mí, sacar a mí de ese hoyo, poder estar firme, porque Él es el que me sostiene. Es Él. Es imposible agradar a Dios si yo no dedico mi vida a agradarle a Él. Si yo quiero agradarle a Él, debo poner mi vida al servicio y al sacrificio para Él. Y por último, ¿y yo le agrado a Dios? Creo que nos fallamos con esta pregunta esta semana, ¿no? ¿Yo le agrado a Dios? Oremos. Buen Dios y Padre, venimos ante su presencia dando gracias por tu palabra. Gracias por examinar nuestro corazón, Señor, de ver si realmente te estamos agradando en todo. Eh, Hay muchas áreas en nuestras vidas en las que fallamos, que no estamos atentos, no estamos pendientes, eh, quizás por descuido, o quizás porque aún no vemos esas áreas. Usa a los hermanos, Señor, para que nos ayuden a ver en qué áreas estamos fallando. Ayúdanos con tu palabra a ver eso, Señor. Ayúdanos con nuestras mismas familias, Señor. Que si estamos fallando en algo, ayúdanos en eso, a enfocarnos, a mirarnos y a hacernos ese autoexamen de que debemos cambiar para ti. Debemos enfocarte en lo que te gusta a ti, Señor. No en lo que nos gusta a nosotros, sino que lo que a ti te agrada, lo que a ti te glorifica y lo que nos santifica como tus hijos también, Señor. Gracias por este tiempo, mi Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.